Bien. Nuevamente, buenas tardes. Estamos grabando la clase, ¿verdad? Para el conocimiento de ustedes. Eh, en la tarde de hoy vamos a estar vamos a comenzar con el tema de programación a corto plazo. ¿Ok? Y en el pasado hemos estado hablando de los modelos de planificación y en el módulo anterior, cuando estuvimos hablando del MRP, en el módulo anterior vimos un diagrama que nos llevaba por todo el proceso de planificación, desde la planificación estratégica a largo plazo, la planificación de capacidad de la empresa, y nos fuimos moviendo a la planificación a mediano plazo, con la planificación del plan agregado, con la planificación que incluía la parte del plan maestro y la parte del MRP. Y hoy vamos a estar hablando sobre la programación a corto plazo. ¿Okay? En la programación a corto plazo, quiero verla confirmar primeramente. Están viendo mi pantalla, hay un gráfico que dice planeación de la capacidad agregada, maestro. ¿Me confirma, por favor? Bien, veo que me asumo que sí. Sí, bien. Entonces, este gráfico me muestra un resumen de cómo se va moviendo esa planificación a través de la empresa, desde lo que es la planificación de capacidad o la planificación de capacidad de la empresa. Vemos una planificación a largo plazo, estamos hablando de años, de 2 a 5 años, de 2 a 10 años, ¿ok? Y vamos a ajustar la capacidad de la empresa a la demanda sugerida y a la demanda sugerida por el plan estratégico, ¿no? Así que yo voy a ir haciendo ajustes en términos de capacidad para planificar para los próximos 3 años, 4 años, ¿no? Hago cambios de las instalaciones y de los equipos, ¿no? Esos cambios van a ir dirigidos a satisfacer una demanda establecida en el plan estratégico. Luego, vamos a empezar la planificación a mediano plazo y comenzábamos con la planificación agregada, donde estamos hablando de trimestres o meses, ¿ok? Estamos hablando de una planificación de 3 meses a 18 meses, ¿no? Y en esa planificación estamos trabajando con la utilización de las instalaciones, con el cambio de personal, la subcontratación, tomando decisiones si subcontratamos o no subcontratamos, ¿no? Y vemos que en este ejemplo en particular que presentamos en la pantalla, dice, ¿verdad?, que esto es de una fábrica de bicicletas, de producción de bicicletas. Y en esa etapa vamos a determinar el personal o subcontratación necesaria. También eso lo vamos a hacer para ajustar la demanda agregada a las instalaciones y la capacidad existente. ¿Okay? Ya yo tengo una capacidad existente en la empresa, ¿no? Y en las instalaciones. Cuando digo instalaciones son las facilidades de la empresa, y yo tengo un personal y tengo que tomar decisión si subcontrato más gente, ¿verdad? O si distribuyo la gente haciendo otras tareas, y eso va a depender de esa demanda mes a mes. ¿Okay? Y aquí vemos el plan agregado. El plan agregado, recuerden que es la familia de productos. Si recordarán en el ejemplo que dimos de los patines, en el ejemplo de los patines vimos que me decía la familia de productos de patinaje, y me decía, bueno, en el primer mes necesitamos esto, en el segundo mes necesitamos esto, ¿no? Ahora, aquí en esta que es una producción de bicicleta, es lo mismo, ¿no? Me está diciendo mes a mes la familia de bicicletas, y hay varios modelos, pero en ese plan agregado yo lo miro como un todo, como un todo. Y luego comenzamos la planificación realizando el plan maestro, que todavía es a mediano plazo, pero voy más específico a los modelos del producto, a cada modelo. ¿Ve? Y entonces, una de las cosas que mencionamos es que a veces hay un poco de variación entre lo que es el plan agregado y lo que es el plan maestro o el programa de producción maestro. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy basándome en unos estimados de la demanda. Ya aquí pues empiezo a utilizar no solamente la demanda, sino órdenes directas. Ya yo empiezo a ver el reflejo, como estoy semana a semana, empiezo a ver el reflejo de la demanda real semana a semana.
y probablemente haya algunos ajustes que hacer. ¿Okay? En este caso, vemos que aquí en el primer mes quedó igual, que vemos aquí 800, aquí 400, aquí 400, son 800, y en el segundo mes entiendo que también lo vemos igual, vamos a ver, 200, 200, 600, 700, 850, aquí quedó igual, pero no siempre sucede de esa forma. Entonces, una vez tenemos el plan maestro, recordarán que comenzamos la construcción de la planificación de requerimientos de materiales o el MRP, donde yo iba determinando cómo se iba a planificar la producción o la fabricación de esos productos y manejando el inventario que estaba basado en la demanda dependiente, y era demanda dependiente porque dependía las piezas, las partes para los modelos, en este caso de las bicicletas, van a depender de la demanda independiente de las bicicletas. ¿Ok? Y entonces hoy vamos a comenzar el tema de la programación a corto plazo. La programación a corto plazo, estamos hablando de programación en términos de días, de horas, de minutos. ¿Ok? Vamos a elaborar un programa de capacidad finita ajustado a tareas particulares, a personas, a máquinas, ¿verdad? Y es de ese proceso donde yo voy a comenzar a asignar esas tareas a las personas y yo voy día a día determinando quién va a hacer qué máquinas van a hacer qué, ¿verdad? Y entonces yo voy señalando ese trabajo y voy a utilizar unos modelos de planificación a corto plazo que vamos a ver más adelante. Entonces, en términos de definición, la programación a corto plazo traduce las decisiones de capacidad, la planificación agregada y las planificaciones maestras en secuencias de trabajo y asignaciones específicas de personal, materiales y maquinaria. En otras palabras, lo que estoy haciendo es que ese proceso de transformación de lo que es la materia prima al producto terminado, ¿verdad? Que comienza con unas decisiones de capacidad, una planificación a largo plazo, una planificación a mediano plazo, que es la planificación agregada, y las planificaciones maestras, y voy a convertir eso en lo que es el trabajo de día a día, en las tareas de día a día, en las asignaciones de día a día, y voy a asignar esas tareas, esos trabajos específicamente a personas, a materiales y a maquinaria. Entonces yo estoy dirigiendo la operación ya de día a día, de hora en hora. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco sobre la importancia estratégica de la programación a corto plazo. La programación, una programación eficaz y eficiente puede ser una ventaja competitiva. Y eso es lo que yo quiero lograr, lo que hemos estado tratando todo el tiempo de lograr, que la planificación, ya sea desde la planificación a largo plazo hasta la planificación a corto plazo, sea precisa, sea adecuada para que sea eficaz y eficiente. Y esa eficiencia me va a ayudar a tener una ventaja competitiva. Recordarán que las empresas pueden tener ventajas competitivas en reducción de costos, en eficiencias de cómo utilizan las facilidades o en el servicio, en el servicio al cliente, ¿no? En la rapidez del servicio. Así que yo tengo varias formas de alcanzar una ventaja competitiva. ¿Okay? Ahora, esa ventaja competitiva a través de una buena planificación se puede alcanzar porque si yo planifico bien, hago un plan bien preciso, eficaz y eficiente, voy a tener un movimiento más rápido de bienes a través de una instalación y esto significa un mejor uso de los activos y menores costos, un mejor uso de los activos y mejores costos. Y es que, ¿verdad? Cuando estoy hablando de este movimiento más rápido de bienes a través de la instalación, cuando estoy mencionando el término instalación, me refiero al término de las facilidades, al término de la infraestructura de la empresa, ¿no? Y lo que estoy diciendo es que ese movimiento
desde que yo tomo la materia prima y la voy transformando hasta completar, hasta tener un producto terminado, cuando yo tengo una buena planificación, va a ser más rápido. Y al ser más rápidos, lo que significa esto es que yo estoy haciendo un buen uso de los activos y que lo estoy haciendo a menor costo. ¿Okay? Cuando me refiero a activos, me refiero a los edificios, a los camiones, a la maquinaria, a la gente. Y entonces, cuando yo hago mejor uso de todos estos recursos, inevitablemente voy a tener mejores costos, voy a manejar mejor los costos, ¿no? Segundo, la capacidad adicional resultante de un rendimiento más rápido mejora el servicio al cliente a través de una entrega más rápida. Y es que si yo puedo mover más rápido, si yo puedo mover más rápido esa transformación de materia prima a producto terminado, pues el cliente va a recibir más rápido su producto esperado. Recuerden que el producto es algo que yo estoy diseñando que va a añadir valor al cliente y el cliente está ansioso de tenerlo en sus manos, ¿no? Está dispuesto a pagar, a proveer valor en retorno a la empresa, pagando con su dinero por ese producto. Y que más anhela es tenerlo lo más rápido posible en sus manos. ¿Okay? Y aquí vemos, ¿verdad?, que esa capacidad adicional que resulta de ese rendimiento más rápido, cuando hablamos de el rendimiento más rápido, es que yo estoy produciendo más rápido y eso hace que mis recursos estén más disponibles, pues eso va a ayudar que el cliente tenga una entrega más rápida y él se va a sentir mejor por eso. Finalmente, una buena programación da como resultado entregas más confiables. Cuando decimos entregas más confiables es no solamente que me van a entregar a tiempo, sino que me van a entregar el producto con la calidad que yo esperaba. ¿Okay? Así que si en cierta forma va a haber un proceso de confiabilidad entre el cliente y la empresa. Y esta buena programación va a auspiciar que esto se pueda dar. Bien. Entonces, veamos por acá que vamos a definir qué es programación. Y cuando yo digo programación, el término en inglés es scheduling. ¿Ok? Y ese término, pues, lo que significa es la programación de las horas, cómo yo voy a estar asignando las horas, los recursos en el tiempo, ¿verdad? En el área de ensamblaje o el área de fabricación. ¿Ok? Entonces la programación se ocupa del momento de las operaciones. Se va a ocupar de qué es lo que está sucediendo en el momento de las operaciones. ¿Quién va a estar haciendo qué? ¿En qué tiempo se va a estar haciendo? ¿Qué recursos van a estar asignados a la gente? ¿Qué recursos van a estar asignados a las tareas? Y esta programación se está ocupando de eso, de poder hacer esa relación. Eh, También se está ocupando de cómo asignar y priorizar la demanda para alcanzar los objetivos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo voy a tener una demanda y puede ser un solo producto, pero muchas veces son muchos productos y tengo unos recursos limitados. Y entonces, como tengo unos recursos limitados, llega un punto donde yo tengo que determinar qué va primero y qué va después. A quién le voy a asignar qué para que sea más rápido. Entonces, ese proceso de asignar y priorizar lo que está buscando es que se puedan cumplir con esos objetivos y que se puedan cumplir todos. ¿Okay? Para eso se hace la programación, para que de cierta forma no se quede sin cumplir ninguno de los objetivos de la empresa. Sin embargo, tenemos que tener en perspectiva que hay cuestiones significativas, asuntos significativos que tenemos tener en perspectiva, ¿no?, con respecto a la programación. Primeramente, el tipo de programación. Y hay dos tipos de programación, una es hacia adelante y otra es hacia atrás. Y segundo, los criterios para establecer las prioridades. ¿Okay? Porque como ven en el segundo punto, una de las cosas que queremos lograr es establecer esas prioridades. Ahora, hay unos criterios que debemos establecer y a veces pues es complicado establecer esos criterios.
¿Ok? Así que vamos a ver primero la parte de tipo de programación. Cuando hablamos de tipo de programación, está lo que se llama la programación, ¿verdad? Hacia adelante, ¿no? Y la programación hacia adelante es la programación a plazo que comienza tan pronto como se conocen los requisitos, ¿ok? Tan pronto como se conocen los requisitos. Yo conozco, me dicen, esto es lo que se necesita hoy, y en este tipo de programación yo empiezo a programar desde ese punto en que yo me entero o llega a conocimiento de qué es lo que se necesita hacer, ¿verdad? Los requisitos. Y entonces, de ese punto en adelante, yo empiezo a planificar, ¿ok? Y entonces yo voy a empezar a hacer una planificación que sea, cuando digo factible, ¿verdad? Ese término que utilizo ahí, pero que sea la palabra reliable, que sea, no, reliable no feasible, que sea, que se pueda lograr, que sea lograble, ¿no? Que yo pueda comprometerme y cumplir, ¿ok? Ahora, cuando yo hago esa programación hacia el frente y la estoy haciendo de esa forma, donde yo estoy analizando para decir cuándo es que yo puedo cumplir con todo, probablemente en ocasiones no coincide con la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque me están dando esos requisitos ahora y esa fecha de vencimiento fue establecida antes de darme esos requisitos, y probablemente en esa planificación pues yo estoy diciendo que, mira, yo puedo entregar algunas cosas para esa fecha de vencimiento, pero no todas. ¿Ok? Y frecuentemente esto resulta en acumulación de inventario de trabajo en proceso o WIP. Y esa planificación de acumulación se debe a que como yo estoy planificando de ese punto en adelante, probablemente las próximas personas que van recibiendo esos trabajos, pues no sabían que ya ellos tenían su trabajo planificado, ¿no? Y entonces, al tener ya su trabajo planificado, probablemente no me van a dar la prioridad que se necesita y van a empezar a acumular mi trabajo. Cuando yo lo voy enviando, van a empezar a acumularlo de tal forma que se forma un cuello de botella o un tapón donde el trabajo no fluye, donde el trabajo no fluye. Y yo quiero poder evitar eso al máximo. ¿Ok? Pero esto es un problema que trae cuando solamente se toma la perspectiva de planificar hacia adelante, de un punto hacia adelante, porque no estoy tomando en cuenta que ya otras personas eh, programaron sus trabajos y, y que probablemente eso cause problemas también en esa ejecución y que probablemente esa fecha de vencimiento no se pueda cumplir. ¿Okay? Recientemente comparto con ustedes un ejemplo. Hace poco se acercó a mí una universidad para que yo le diera un curso en línea y me envían una carta, ¿verdad? Haciéndome la propuesta, diciéndome que necesitan de mi servicio y que la fecha para cumplir es el 30 de mayo, eh, para que entonces yo firmara el contrato. Pero entonces cuando yo miro el contrato decía que se supone que yo hubiese recibido eso en marzo y lo estaba recibiendo en este momento. Entonces mi argumento hacia ellos fue, bueno, yo no puedo programar como si estuviese empezado en marzo, porque me lo estás dando ahora. Yo estoy recibiendo los requisitos ahora. Así que yo puedo programar hacia adelante, de este punto hacia adelante. Y yo te voy a decir lo que yo puedo hacer de este punto en adelante y probablemente yo no pueda cumplir con esa fecha, ¿ok? Porque me lo estás dando ahora y yo estoy planificando de ahora en adelante. Tampoco te puedo garantizar porque hay personas que van a recibir lo que yo esté preparando, lo van a recibir y lo tienen que ajustar y yo no sé cuál es la carga de trabajo de esas personas. Así que esto pudiera causar un problema. Entonces, eso me lleva a explicar lo que es la programación hacia atrás. La programación hacia atrás comienza con la fecha de vencimiento y programa la operación final primero. ¿Okay? Está programando la última ejecución primero. ¿Okay? Y la programación se produce trabajando hacia atrás a través de los procesos. En este caso, los recursos pudieran no estar disponibles para lograr la programación. Y este es el caso trayendo el ejemplo que estaba mencionando hace un momento, esta universidad estableció la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque en esta fecha es que comienzan los cursos de ellos, ¿no? Y entonces me dicen, bueno, esta es la fecha de vencimiento y yo estoy programando hacia atrás. Pero ¿con qué se encuentran? Bueno,
con que el recurso que están accediendo, que en este caso era yo, probablemente no estaba disponible. Era, ¿verdad? Y entonces ahí es que ocurre el conflicto de que estás estableciendo una fecha sin contar con la disponibilidad de los recursos, porque estás planificando de un punto de partida hacia atrás y tú no conoces ya la planificación de los diferentes funciones que tengan que participar de ese proceso. ¿Ok? Lo que me llega a que a menudo estos enfoques se combinan para desarrollar un equilibrio entre la programación factible o hacia adelante y las fechas de vencimiento de los clientes, que es la programación hacia atrás. Y entonces, ¿qué logramos con esto? En el caso del ejemplo que le estoy dando, precisamente esto fue lo que se logró, un equilibrio donde yo le estoy diciendo a ellos, bueno, tú necesitas comenzar en esa fecha y necesitas comenzar. Ahora, probablemente yo no pueda tenerlo todo, pero puedo tener parte. Así que yo te voy a decir a ti mi plan hacia adelante y te voy a decir lo que puedo tener al 30 de mayo y cómo te voy a entregar las otras partes a través del mes de junio. Y entonces tú me dices a mí que vas a ajustar tu fecha en términos de que es el 30 de mayo, me vas a decir, yo te voy a recibir esto el 30 de mayo, pero las otras partes las vas a recibir en estas otras fechas. Y vamos a lograr un equilibrio en una negociación, ¿verdad? Haciendo lo que es la programación hacia adelante, hacia atrás y combinando los posibles resultados. ¿Okay? Lo otro que mencionamos como un asunto que tenemos que darle importancia son los criterios para esa programación. Y debemos tener siempre en cuenta que la meta es optimizar el uso de los recursos para que se cumplan los objetivos de producción. Yo tengo que optimizar el uso de los recursos para que se cumplan los objetivos de producción. ¿Okay? Para lograr eso, tengo 4 puntos aquí que necesito mencionar. El primero es minimizar el tiempo de finalización. En otras palabras, es minimizar el tiempo en cual yo completo el producto, el que sale el producto terminado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ese ciclo desde que yo comienzo con la materia prima, transformarla para llegar a el producto terminado, yo estoy buscando reducir ese tiempo en la mayor forma posible. ¿Ok? Obviamente que no afecte la calidad del producto ni que esté en violación de ninguna norma, pero yo dentro de lo que pueda, yo tengo que minimizar ese tiempo. ¿Okay? Y eso es parte del proceso de optimizar el uso de los recursos. Lo segundo es maximizar la utilización de las instalaciones. Cuando hablo de instalaciones, recuerden, estoy refiriéndome a facilidades, al edificio, a las áreas de trabajo, ¿no? Y yo estoy buscando maximizar la utilización de estas. Recordarán que cuando estuvimos hablando del tema de capacidad en el pasado, la palabra utilización fue una de las palabras que estábamos utilizando constantemente, ¿no? Estábamos determinando la utilización del sistema o de la utilización de las instalaciones, donde yo decía, ¿verdad?, que tenía una capacidad de diseño y una capacidad efectiva y estaba buscando cuán cerca o cuán lejos estaba cerca de la utilización. Cuando parte de los recursos, como mencionan en el chat, precisamente se refiere también a la gente, a la mano de obra, ¿okay? Dentro de la maximización de los recursos. ¿Okay? Aquí, ¿verdad? Cuando hablamos acá arriba, en optimizar el uso de los recursos incluyen también la mano de obra, incluyen las facilidades, incluyen las máquinas, incluyen el dinero, la parte financiera de la empresa. Yo tengo que maximizar la utilización de esos recursos para cumplir con los objetivos de producción. ¿Okay? Entonces, yo estoy maximizando la utilización de las instalaciones. Aquí habla solamente de las instalaciones, pero también debe hablar de todos los activos de la empresa. Y eso incluye a la gente también. También debo minimizar el inventario de trabajo en progreso. ¿Ok? Y es que en la medida que ese trabajo se vaya acumulando, es el trabajo que todavía no es producto terminado, pero ya dejó de ser materia prima, está en el medio. Y entonces cuando ese trabajo empieza a acumularse, ese inventario de trabajo en progreso,
en proceso empieza a acumularse, significa que hay un cuello de botella o hay un tapón que no está dejando que fluya el proceso. En términos generales, me atrasa el proceso de terminación del producto. Y entonces ese inventario está en una etapa de que no añade valor a la empresa todavía porque no es producto terminado, pero ya dejó de ser materia prima. Entonces yo quiero poder evitar eso. Yo quiero que esa producción, ese proceso de producción, de transformación, ocurra lo más libre posible sin que se estanque, ¿no? O se acumule ese trabajo. Así que yo debo minimizar el inventario de trabajo en proceso. Cuarto, yo debo minimizar el tiempo de espera del cliente. Aquí obviamente el cliente es la persona más importante, es la que retorna valor, ¿verdad? Porque es el que está dispuesto a pagar por ese producto. Y ese tiempo de espera yo lo debo buscar minimizar. Fíjese que está relacionado al punto uno, porque si yo logro minimizar el tiempo en que se termine ese producto va a llegar más rápido a las manos del cliente. Así que en esa forma yo voy a optimizar ese proceso, ese uso de recursos, y yo debo, estos criterios que están aquí me van a servir a mí para medir esa optimización. Y yo me voy a preguntar cada una de estas cosas, ¿no? En términos de minimizar el tiempo de finalización del producto, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Hay oportunidades? ¿Estamos lejos de alcanzar eso? Y obviamente, si estamos lejos de alcanzar esto, quiere decir que los recursos no se están usando eficientemente. Lo mismo con la utilización, cuando medimos la utilización de las instalaciones. La pregunta es, ¿ese número está cerca de lo que es la capacidad efectiva de las instalaciones? ¿Hay que mejorar algo? Y entonces yo estoy evaluando y con estos criterios estoy evaluando si realmente estoy haciendo un uso óptimo de esos recursos. Básicamente, nosotros vamos a estar hablando en la clase de dos modelos, ¿verdad? En este módulo de programación a corto plazo vamos a estar hablando de dos modelos. Hay otros modelos adicionales a esto, pero nosotros vamos a enfocarnos para tener, ¿verdad? Una, un, un sabor de lo que son los modelos de programación a corto plazo. Vamos a estar hablando de dos modelos. El primero, la asignación de tareas a máquinas o personas o estaciones de trabajo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy asignando una tarea a uno de estos, a una máquina, a una persona o a una estación de trabajo. ¿Okay? Y el segundo, la secuenciación de un grupo de tareas a una sola máquina. Hoy nos vamos a concentrar en el primero y la próxima clase vamos a hablar del segundo. Cuando hablamos del método de asignación, estamos hablando de que es una clase especial de modelos de programación lineal que asigna tareas o trabajos, ¿verdad? A los recursos. En este modelo en particular, ¿qué estoy haciendo? Bueno, tengo unas tareas determinadas, unos trabajos determinados que son parte del proceso de transformación de materia prima a un producto terminado, y esos trabajos y esas tareas las voy a asignar a unos recursos en particular. Y esos recursos pueden ser personas, puede ser una máquina, puede ser una estación de trabajo, ¿verdad? Y entonces, en este tipo de modelos o de métodos, vamos a estar utilizando vamos a estar alineando, ¿verdad? Alineando los recursos con las tareas. El objetivo de este método es minimizar el costo o el tiempo. Así que yo voy a buscarlo al menor costo posible o en el menor tiempo posible. Recordarán que hace un minuto estábamos discutiendo los criterios de programación, y una era la minimización del tiempo o el uso eficiente de los recursos, y cuando uso eficientemente los recursos reduzco costos, ¿no? Y eh, como en otros modelos anteriores, por ejemplo, cuando estudiamos la gerencia de inventario y vimos el modelo EOQ y vimos que tenían los supuestos en el modelo, ¿no? El modelo me ayuda a tener una perspectiva de cuál es la forma o el número que debo acercarme para hacerlo lo más eficientemente posible. En este caso también tengo un supuesto y debo, ¿verdad?, tenerlo en consideración, y es que en este caso, en este modelo, estamos asumiendo que se va a asignar un trabajo
o trabajador a una máquina o proyecto. ¿Qué significa, verdad? Una relación de uno a uno. Que yo estoy asignando un trabajo, una tarea, ¿verdad? A una máquina, o estoy asignando un trabajador a una máquina o un trabajador a un proyecto en particular. Pero va a ser de uno a uno. En este caso no estoy asumiendo que estoy asignando dos personas, por ejemplo, a una máquina. Eso no sucede en este modelo. Aquí estoy asumiendo que es una relación de uno a uno. Y vamos a ver cómo se maneja este método de asignación. Vamos a estudiar el proceso y mientras estudiamos el proceso, vamos viendo también en un ejemplo cómo se va realizando, ¿no? Primero, vamos a construir unas tablas de costo o tiempo asociado con unas asignaciones particulares. Y este es el punto de partida. El punto de partida es que el gerente de operaciones, el gerente de producción, la gente de finanzas, van a definir cuánto cuesta o cuánto tiempo toma en términos de esa relación. Por ejemplo, aquí vemos en la columna de tarea o trabajo, está en inglés con la palabra job, vemos tres tareas. Vemos la R34, la S66 y la T50. Son tres tipos de tareas en particular. Ahora, en la parte de arriba vemos los recursos A, B y C. Y A, B y C puede ser una máquina. La máquina A, la máquina B o la máquina C. O también puede ser la persona A, la persona B, la persona C. Y en el medio vamos a ver unos números. En este ejemplo en particular estamos usando costos, donde estamos diciendo que asignar la persona A o la máquina A para que haga el trabajo R34 cuesta $11. Asignar la persona B para que haga la tarea R34 cuesta $14. Asignar la persona C para que haga la tarea R34 cuesta $6. Y así seguimos con las otras tareas. La tarea con la tarea S66 con la máquina o recurso A cuesta $8. La tarea S64 con la persona o máquina 10 cuesta $10. Y la tarea S64 con la tarea C, con la persona o máquina C, va a costar $11. Lo mismo pasa con el T50, la tarea T50 con el A, el recurso A va a costar $9, con el que el recurso B va a costar $12 y con el recurso C va a costar $7. Ahora, ¿qué yo estoy buscando aquí? Yo estoy buscando diseñar la solución óptima donde yo combine estos recursos con estas tareas de forma tal que minimice el costo de la ejecución, ¿okay? Que minimice el costo. Recuerden que en este tipo de metodología yo tengo que asignar a uno de estos, B a uno de estos y C a uno de estos. ¿Qué pasa? Yo no puedo asignar en este tipo de metodología, no estoy asumiendo que voy a asignar a que haga dos tareas. No, A va a ser una de las tareas, B va a ser una de las tareas y C va a ser una de las tareas. Ahora, como yo tengo los costos de ese tipo de relación, con este matriz, ¿verdad? Vamos a elaborar, vamos a utilizar esta metodología para determinar cuál es la mejor combinación o la combinación óptima. Primero vamos a establecer un método manual y yo pienso incluirles un video que explique cómo se hace en Excel. En Excel es mucho más sencillo porque hay unas fórmulas ya hechas, pero quiero repasar el método manual con ustedes para que lo puedan ver. Vamos a ver. El primer paso, y vamos aquí, ¿verdad? Esto yo lo veo como si fuera un jueguito de números, ¿no? El primer paso, vamos a restar el número menor de cada fila a cada uno de los números anotados en esa fila. Después, en la matriz resultante, vamos a tomar el número menor de cada columna y lo vamos a restar de todos los números de esa columna. Este paso tiene el efecto de reducir los números de la tabla hasta que se presente una serie de ceros,
los cuales significan costos de oportunidad nulos. Aunque los números cambian, este problema reducido es equivalente al original y tendrá la misma solución óptima. Vamos a ver en la práctica lo que nos están pidiendo aquí. Voy a regresar al slide anterior. ¿Qué nos estaba diciendo el paso 1? El paso 1 me decía que fuera fila a fila y determinara el número menor de esa fila. Okay, vamos a empezar por la fila 1. ¿Verdad? Y le hago la pregunta, ¿verdad? Para ver cómo, si están conectados conmigo todavía. En la fila 1, ¿cuál es el número menor? Vamos a ver. La fila 1, la fila. En la fila 1 es el número 6, es el número menor. ¿Y qué me dice ese primer paso? El primer paso me dice que tome ese número menor y se lo reste a cada uno de los que están en la fila. En este caso, restaría 11 menos 6 y me da 5. 14 menos 6 me da 8 y 6 menos 6 me da 0. En el caso de la fila donde está la tarea S66, ¿cuál es el número menor? Es 8, así que 8 menos 8 aquí es 0, 10 menos 8 aquí es 2 y 11 menos 8 aquí es 3. En la última fila el menor es el 7, así que 9 menos 7, 2, 12 menos 7, 5 y 7 menos 7, 0. Y ese sería el primer paso, por lo menos la primera parte del primer paso. La segunda parte me dice que con esos números que me dio, haga lo mismo en las columnas e identifique el número menor y vaya restándolo de los otros números. ¿Okay? Vamos a ver cómo queda esto. ¿Te fijas? Esta matriz que está aquí a mano izquierda es el resultado de lo que hicimos con las filas. En las filas habíamos determinado, ¿verdad? Cuando restamos los números, vimos que este fue el resultado que nos dio. ¿Okay? Vamos a ver, para recordar los números. En este caso, en la primera fila, el 6 era el número menor y estaba aquí en la esquina. Y entonces yo cuando resté 6 menos 6 me dio a 0. Cuando resté 14 menos 6 me dio a 8. Y cuando resté 11 menos 6 me dio a 5. En esta otra fila, el 8 era el menor, 8 menos, que estaba aquí en esta posición, 8 menos 8 me dio a 0, 10 menos 8 me dio a 2, 11 menos 8 me dio a 3. En la última fila era el 7, y el 7 menos 7 me dio a 0, 12 menos 7 me dio a 5, y 9 menos 7 me dio a 2. Entonces, esta fue la matriz resultante. Ahora, todavía falta una parte de ese primer paso, y es las columnas. Yo tomo las columnas y hago lo mismo. Determino el número menor en cada columna. En la columna A, ¿cuál es el número menor? Vamos a ver. El número menor en la columna A es el 0. Muy bien. Entonces, pues yo digo 5 menos 0, 5, 0 menos 0, 0, 2 menos 0, 2. Y entonces en la columna B, el número menor es el 2. 8 menos 2 son 6. Vamos viendo los resultados aquí a la derecha. 8 menos 2 es 6. 2 menos 2 es 0, 3 menos 2, 5 menos 2 es 3. Y en la última columna, el número menor es 0, 0 menos 0 es 0, 3 menos 0 es 3 y 0 menos 0 es 0. Y entonces esta matriz que ve a mano derecha es la que me resulta de ese primer paso. ¿Okay? Y eso me va a llevar ahora al segundo paso. En el segundo paso me dice a mí que debo trazar el número mínimo necesario de líneas rectas, verticales y horizontales para cubrir todos los ceros de la tabla. Tengo que tirar unas líneas que pasen por encima de esos ceros, ¿ok? Pero tiene que ser el número mínimo necesario.
Si el número de líneas es igual al número de filas o al número de columnas de la tabla, entonces podremos hacer una asignación óptima. En este caso, esta tabla tenía 3 líneas y 3 columnas, o 3 filas y 3 columnas. Si el número de líneas es igual a 3, en el ejemplo anterior, ¿verdad? Porque tengo 3 filas o 3 columnas, entonces podremos hacer una asignación óptima. Y entonces del paso 2 iríamos al paso 4. Ahora, sin embargo, si el número de líneas es menor que el de filas o columnas, o sea que es menos de 3, entonces continuamos con el paso 3. Quiero volver, antes de ir al próximo paso, quiero volver a la gráfica anterior. En este caso, esta fue la matriz resultante, la que está a mano derecha, y vemos que yo pudiera hacer, para pasar por encima de los ceros, pudiera hacer una línea aquí, pasando por el 502, también por el 603 y por el 030, y serían 3 líneas. Ahora la pregunta es, ¿esta es la cantidad mínima necesaria que yo necesito para cubrir los ceros? Si miro las filas, también lo puedo hacer de esta forma. Ahora, hay una forma donde yo lo puedo cubrir con 2 líneas, y es pasando por aquí, por la línea central, y ya cubrí 2 ceros, y tirando una línea hacia abajo aquí en la esquina, y cubro los otros 2 ceros. De esa forma cubro los ceros con 2 líneas. 2 líneas es menor que 3, y eso me llevaría a analizar nuevamente la matriz. Vamos a ver cómo queda. Quedaría de esta forma. El número menor de líneas necesarias para cubrir los ceros, en este caso es 2. Es 2. Entonces, cuando trazo las líneas me queda de esta forma. ¿Okay? Esto que dice número menor, menor número sin cubrir, lo vamos a ver ahora en el paso 3. Pero realmente en el paso 2 lo que estoy buscando es cubrir los ceros con líneas, con la menor cantidad de líneas, ¿okay? Combinadas entre columnas y filas. Ahora, como lo hice con 2 líneas, y realmente tengo 3 filas y 3 columnas, así que necesito que sea, para que sea un modelo eficiente, tiene que ser 3 líneas, pues tengo que ir al paso 3. Y el paso 3 me dice, bueno, si llegaste aquí al paso 3, tienes que restar el número menor que no esté cubierto, y por eso es que allí señalaba el 2 en el gráfico anterior, porque ese era el número menor que no estaba cubierto, por una línea a los números que no estén cubiertos. Así que yo tengo que restar ese número menor a todos los números que no estén cubiertos. Y luego voy a sumar el mismo número a cualquier número que esté en la intersección de cualesquiera 2 líneas. ¿La? Entonces me dice no cambiar el valor de los números que no estén cubiertos, que están cubiertos solo por una línea. Y debo volver al paso 2 y seguir hasta que sea posible hacer una asignación óptima. Y vamos a ver cómo quedaría. Vamos a hacerlo primero sin ver el resultado. Aquí lo que me dice primero es, en ese paso 3 es, vas a restar el número menor sin cubrir. Los que no están cubiertos son el 5, el 6, el 3 y el 2. El número menor sin cubrir es el 2. Entonces yo voy a restarle este número a todos los números que no estén cubiertos. Comienzo por aquí. 5 menos 2 es 3, 6 menos 2 es 4, 3 menos 2 es 1 y 2 menos 2 es 0. ¿Okay? Y esos serían, ¿verdad?, los resultados de esa resta. También me dice el paso 3 que le sume este número 2 a el número que esté debajo de la intersección o las intersecciones de las líneas. ¿Cuál es el número que está debajo de la intersección? Es este 3 que está aquí. A este número le voy a sumar ese 2. Y aquí me va a dar a 5. ¿Okay? Y entonces me dice que vuelva al paso 2 a hacer el ejercicio de las líneas. ¿Okay? Así que vamos a ver cómo quedaría el resultado de lo que acabamos de hacer. Aquí había un 2, lo restamos por los que no estaban cubiertos.
me dio a 3, a 4, a 1 y a 0, y le sumé 2 al 3 que estaba aquí y me dio a 5. Entonces me dio esta matriz y me dice, bueno, de nuevo, vamos a tirar las líneas y vamos a determinar con cuántas líneas, si yo puedo hacerlo con menos de 3 líneas, o si, no, si ya el número mínimo va a ser 3. Si tiramos líneas aquí, como tiramos la otra vez, todavía me queda un 0 en esta esquina. Si tiro las líneas de esta forma y las combino con esta, pues todavía me queda un 0, 2 ceros fuera de estar cubierto. Si tiro las líneas por el medio y aquí en el medio, me va a quedar varios ceros. Aquí la cantidad mínima que ya alcanzamos definitivamente son 3 líneas, porque por donde quiera que las pueda tirar, las voy a necesitar 3 líneas. ¿Okay? Así que si alcancé a cubrir los ceros con una cantidad mínima de 3 líneas, siendo 3 filas o 3 columnas, pues entonces quiere decir que he alcanzado la solución óptima. He alcanzado la solución óptima. ¿Okay? Y eso me va a llevar al paso 4. Me lleva al paso 4. Una vez yo alcanzo la solución óptima, el paso 4 me explica que las soluciones, las asignaciones óptimas siempre van a estar donde haya los ceros en la tabla. De una manera sistemática, que es la que vamos a tratar ahora, de hacer asignaciones válidas, consiste en seleccionar primero una fila o columna que solo tenga un cuadro, perdón, con un cero. Podemos hacer una asignación a este cuadro y después tachar su fila y su columna. ¿Okay? De las filas, de las filas, perdón, de las filas y columnas que no estén tachadas, escogemos otra fila y otra columna donde solo haya un cero, donde solo haya un cero. Y entonces, finalmente me dice que hacemos esa asignación y continuamos el procedimiento hasta haber asignado cada persona a una máquina o tarea. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en estos momentos. ¿Ok? Bien, lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a volver acá a la slide anterior. Aquí vemos que si fuéramos a seguir esa metodología que está en el paso 4, lo primero que me dice es que busque entre las filas y las columnas aquellos que tengan un solo cero o un cuadro con cero. Si miro las filas, esta tiene 2 ceros, esta tiene 2 ceros, esta fila tiene un solo cero. ¿Verdad? Pues esta que está aquí es una candidata a asignar a C a que haga la tarea de R34. Lo que me dice es que una vez yo asigne esa máquina, le tiro una línea por encima a la fila y a la columna donde está ese cero. Y entonces voy a evaluar el resto. Y en el resto me dice que en esta fila hay 2 ceros, pero en esta fila hay un cero. Así que yo voy a asignar esta tarea a A, ¿verdad? Y entonces le pasaré una línea por encima acá a esta columna y a esta fila y me quedaría este cero solito para asignar B a ese 64. Eso quiere decir que la solución óptima sería que yo asigne la tarea T50 al recurso A, la tarea C66 al recurso B y la tarea R34 al recurso C. Fíjense que lo hicimos usando las filas. Ahora, vamos a hacerlo con las columnas para ver si nos da el mismo resultado. Si yo miro las columnas, identifico que el 0 aquí en la columna B está en el medio, este está solito aquí, así que al estar solo aquí, yo puedo decir que voy a asignar B a la tarea S64. Lo que me dice el paso 4 es que una vez yo lo asigne,
tiro una línea por la fila y por la columna. Y cuando tiro una línea por la fila y la columna, me queda que la columna 3 me quedaría con un 0 acá solito, la columna C me queda con dos ceros. Entonces, si me queda con un cero solito, porque ya este lo pasé con una línea, pues asigno a T50 y tiro una línea por aquí y tiro una línea hacia arriba. Y entonces al tirar la línea hacia arriba, hacia el lado, pues me quedaría solito este 0 acá con C y asignaría C a la tarea R34, que es la misma solución que alcanzamos analizando las filas. De esa forma, podemos determinar que yo debo asignar, ¿verdad?, la tarea R34 a la persona C, la tarea S66 a la persona B y la tarea T50 a la persona A. ¿Okay? Y si miro, hago referencia a la tabla original donde estaban los costos, el costo mínimo sería, y si busco esa tabla, voy a ver que en el costo original que existía entre C y esa tarea R34 era $6. $10 era aquí entre B y S66 y $9 era acá entre A y T50. ¿Okay? Por eso estoy sumando el costo de esas asignaciones, 6 más 10 más 9, este es el costo mínimo que vamos a alcanzar, ¿verdad?, en esa asignación óptima que estamos trabajando. ¿Okay? Bien, ya en la próxima clase estaremos trabajando con la próxima metodología, que es la metodología de secuenciación. ¿Alguna pregunta, algún comentario de parte de ustedes?